Durante una fiesta en una mansión, la mesera quedó paralizada al ver la foto del padre de su hija en un marco negro. Lo que dijo la millonaria la dejó sin palabras. Marisela Ruiz se acomodó por 10ª vez el uniforme negro de mesera. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio, sino por los nervios de estar en semejante mansión. La residencia de los Montalvo resplandecía bajo las luces de enormes candelabros de cristal que parecían competir con las estrellas del cielo nocturno de la Ciudad de México. Chingada madre, si me vieran mis papás, pensó mientras equilibraba la charola plateada con copas de champán. Este evento significaba un turno extra, horas que robaba al sueño, pero que representaban la diferencia entre comprar o no los medicamentos para Camila este mes. Mesera, otras 3 copas por acá, exigió un señor de traje oscuro, sin siquiera mirarla a los ojos. Enseguida, señor, respondió Marisela con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado en 3 años trabajando en banquetes para gente rica. Mientras servía, su mente viajó 7 años atrás, a ese café en la colonia Roma donde Diego le había sonreído por primera vez. ¿Está ocupado este lugar?, había preguntado él. Aunque el café estaba casi vacío, ella había levantado la mirada de su libro de contabilidad básica y se había encontrado con esos ojos color café que la perseguirían por años. Diego Sandoval, o al menos así se había presentado, empresario, viajero frecuente, amante de los libros y del jazz. 8 meses que parecieron un parpadeo, 8 meses en los que Marisela creyó que la vida podía ser diferente para alguien como ella, nacida en Tepito y criada entre carencias. «Muévete para allá, hay que servir los canapés», la reprendió Lupe, la supervisora del catering, devolviéndola al presente. Marisela asintió y tomó una nueva charola. Las piernas le dolían después de 10 horas de pie, pero la sonrisa no abandonaba su rostro. Esa sonrisa que escondía todo, el cansancio, la preocupación por Camila y ese dolor sordo que nunca desaparecía cuando recordaba a Diego. Este mes habrá que recortar algo, calculaba mentalmente mientras circulaba entre los invitados. Tal vez pueda pedir un adelanto en la tintorería. El sueldo de mesera y sus otros 2 trabajos apenas alcanzaban para el pequeño departamento en Iztapalapa y los cada vez más costosos tratamientos de su hija, Camila, su pequeña guerrera de 6 años, tan frágil con su corazoncito defectuoso, pero con una sonrisa que iluminaba hasta el día más oscuro. «Te pareces tanto a él», le había dicho una vez, en un momento de debilidad, cuando la niña preguntó por su papá. Marisela atravesó el salón principal hacia un corredor menos concurrido que conectaba con el jardín trasero. Fue entonces cuando la vio, sobre una mesa de caoba antigua, rodeada de rosas blancas y velas, una fotografía enmarcada en negro y adornada con una cinta de luto. El mundo se detuvo. Diego, no había duda. Esa sonrisa ladeada, esos ojos que parecían contener un secreto. Era él, aunque vestido con un traje que jamás le había visto, en un entorno que nunca mencionó. La charola se deslizó entre sus dedos como si de repente pesara toneladas. El estruendo fue brutal. Copas de cristal cortado haciéndose añicos contra el mármol italiano. El champán salpicando los zapatos de los invitados cercanos. El silencio repentino que siguió pareció tragarse todo el oxígeno de la mansión. «Pinche vieja pendeja», masculló alguien. Pero Marisela no podía apartar la mirada de la fotografía. Sus piernas se habían convertido en concreto. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que se le saliera por la garganta. Una mujer mayor se aproximó. Tenía el cabello gris elegantemente recogido en un chongo y vestía un traje sastre negro que gritaba dinero en cada costura. Sus ojos, sin embargo, mostraban una tristeza que todo el dinero del mundo no podría borrar. «¿Estás bien, muchacha?», preguntó con una voz sorprendentemente amable. Marisela no pudo responder. Con un dedo tembloroso, señaló la fotografía. Yo lo conocí, ese hombre. Él era. Las palabras murieron en su garganta. La mujer palideció como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se clavaron en los de Marisela con una intensidad que resultaba casi dolorosa. «Salvador», llamó la mujer a un hombre cercano. «Encárgate de los invitados». Sin esperar respuesta, tomó a Marisela firmemente del brazo y la condujo lejos de las miradas curiosas. Cruzaron pasillos decorados con pinturas que debían costar más que toda la vida de Marisela, hasta llegar a un despacho con puertas de roble tallado. Una vez dentro,
La mujer cerró con llave y se volvió hacia Marisela. No había rastro de la amabilidad anterior en su rostro, solo una urgencia casi feroz. «Dímelo todo», ordenó, pero había súplica en su voz, no autoridad. «¿Cómo conociste a mi hijo?» Su hijo. El impacto de esas palabras fue como una bofetada. Marisela se tambaleó hasta encontrar el borde de un sillón de cuero. Diego era su hijo. Diego Montalvo, confirmó la mujer. Mi único hijo, fallecido hace un año en un accidente automovilístico. Las piernas de Marisela cedieron por completo. Se desplomó en el sillón mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Diego Sandoval, murmuró. Así se presentó. Nos conocimos hace 7 años. Estuvimos juntos 8 meses. La mujer se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con intensidad. Me llamo Esmeralda Montalvo. ¿Y tú eres? Marisela Ruiz. Un sollozo escapó de la garganta de Marisela. 7 años de dolor reprimido emergieron de golpe como un torrente incontrolable. Él desapareció, sin explicación. Un día estaba ahí, prometiéndome el mundo, y al siguiente se esfumó. Lo busqué como loca. El teléfono, desconectado. La dirección que me dio, falsa. Era como si nunca hubiera existido. Esmeralda cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, estaban enrojecidos. Mi hijo, mi único hijo, guardó un secreto que me destrozó cuando lo descubrí, hace 6 meses, organizando sus pertenencias. Encontré un diario escondido. Se levantó, caminó hacia un escritorio de caoba y sacó un cuaderno de cuero marrón gastado. Con manos temblorosas, lo abrió. Diego fue diagnosticado con una cardiomiopatía hereditaria a los 29 años. Los médicos le dieron máximo 5 años de vida. Marisela se llevó una mano a la boca. Cuando te conoció, continuó Esmeralda, ya sabía que estaba condenado. Según esto, señaló el diario, se enamoró perdidamente de ti, pero cuando sospechó que estabas embarazada, entró en pánico. El mundo de Marisela se tambaleó. ¿Cómo podía saber? Embarazada, susurró. Aquí escribió que un día mencionaste que necesitaban hablar de algo importante. Él asumió que estabas embarazada y huyó. Usó una identidad falsa precisamente para que nunca pudieras encontrarlo, según sus palabras. No quería condenar a una mujer y a un hijo a verlo morir lentamente. Las palabras golpeaban a Marisela como puñetazos físicos. El aire abandonó sus pulmones. Yo estaba embarazada. Tengo una hija. Se llama Camila. Tiene 6 años. Fue el turno de Esmeralda de tambalearse. Se aferró al escritorio como si temiera caer. ¿Una nieta? ¿Tengo una nieta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisela asintió, incapaz de hablar. ¿Y ella? ¿Tiene algún problema de salud?, preguntó Esmeralda, con voz apenas audible. El corazón de Marisela se detuvo por un instante. Nació con una cardiopatía congénita. No necesitó terminar. El rostro de Esmeralda se contrajo en una máscara de dolor puro. La cardiomiopatía de Diego era hereditaria. Él había transmitido a Camila la sentencia que lo atormentó. Ese era el verdadero motivo de su huida, no solo para proteger a Marisela del dolor de perderlo, sino por la culpa paralizante de haber transmitido aquella maldición. Las dos mujeres se miraron a través de un abismo de secretos revelados, unidas por el hombre que ambas habían amado y perdido, y por la niña que ahora las conectaba para siempre. El despacho de los Montalvo quedó sumido en un silencio que parecía tener peso propio. Esmeralda se desplomó en la silla de cuero detrás del escritorio, su rostro una mezcla de dolor y asombro. Mi nieta está sufriendo la enfermedad que mató a mi hijo, y yo no sabía que existía, susurró con voz quebrada. Marisela observaba a esta mujer poderosa convertirse en simplemente una madre, una abuela, destrozada por revelaciones que nadie debería enfrentar. La ira que había alimentado durante 7 años comenzaba a transformarse en algo más complejo. ¿Puedo ver?, preguntó Marisela, señalando el diario, con manos temblorosas. Esmeralda le entregó el cuaderno de cuero. Marisela lo abrió con cuidado, como quien maneja una bomba. La letra de Diego, esas curvas y trazos que nunca había visto, ahora revelaban el interior de un hombre que creyó conocer. Marzo 15. El cardiólogo confirmó lo que temía. Cardiomiopatía hipertrófica hereditaria.
La misma que se llevó a mi abuelo, el Dr. Velázquez dice que con medicación podría vivir 5 años, tal vez menos. ¿Cómo se supone que debo procesar esto a los 29? Mamá no debe saberlo. No soportaría verla sufrir. Las páginas pasaban, y el corazón de Marisela se encogía más y más. Abril 30. Hoy la vi por primera vez en ese café cerca de su escuela. Llevaba un libro de contabilidad y el ceño fruncido más adorable que he visto. Me acerqué sin pensar. ¿En qué estaba pensando? No puedo involucrarme con nadie. Pero cuando sonrió... Dios, cuando Marisela sonríe, es como si el tiempo se detuviera. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Marisela mientras leía fragmentos de un amor que resultó ser real, no la mentira que había creído durante tantos años. Julio 18. Le he mentido sobre todo. Mi nombre, mi familia, mi dirección. Es mejor así. Cuando llegue el momento, desapareceré de su vida y ella podrá seguir adelante. Pero cada día es más difícil. Marisela merece la verdad. Merece algo mejor que un hombre con fecha de caducidad. Y finalmente, el momento que lo cambió todo, septiembre 23, dijo que necesitábamos hablar de algo importante. Vi el miedo en sus ojos, esa manera en que se tocaba el vientre inconscientemente. Está embarazada, lo sé, y no puedo hacerle esto. No puedo condenarla a cuidar de un moribundo mientras cría a nuestro hijo. Y peor aún, ¿qué tal si le heredé esta maldición? No podría vivir con esa culpa. Mañana desapareceré. Es lo más cruel y lo más bondadoso que puedo hacer por ella. Algún día, espero que entienda que la amaba demasiado como para arruinar su vida. Marisela cerró el diario con fuerza, como si quisiera contener los secretos que ya se habían derramado. Las lágrimas ahora fluían libremente. Todo este tiempo pensé que se había burlado de mí, murmuró, que fui solo, una diversión pasajera. Esmeralda se levantó y rodeó el escritorio, sentándose junto a Marisela. Mi hijo era muchas cosas, pero nunca un mentiroso. Hasta que te conoció, mintió por miedo, por amor malentendido. Pero hay más. Con un suspiro profundo, Esmeralda continuó. En los últimos meses de su vida, Diego estaba obsesionado con encontrarte. Contrató investigadores privados, pero te habías mudado varias veces. Cambiaste tu apellido al registrar a la niña sola. Era como si tú también hubieras desaparecido. Marisela asintió. Después de que Diego se esfumó, había abandonado su departamento. Incapaz de pagar la renta, se había mudado con una tía, luego a un cuarto de azotea, después a Iztapalapa cuando consiguió el empleo en la tintorería. Murió sin saber si realmente tuvo un hijo, continuó Esmeralda, pero dejó todo su patrimonio en un testamento para Marisela y el hijo que abandoné. Sí existe. He pasado el último año buscándote. No entiendo. ¿Cómo supo que era yo? Habemos muchas Mariselas en México. La descripción que dejó era muy específica. Ojos grandes color miel, lunar pequeño junto al labio inferior, estudiante de contabilidad que trabajaba en una cafetería cerca de la Ibero. Y además, esto, Esmeralda sacó del cajón una fotografía. Marisela la reconoció de inmediato. Ella y Diego, en su único viaje juntos, a Valle de Bravo, un fin de semana que atesoraba como el recuerdo más feliz de su vida, antes de Camila. ¿Dónde encontró esto?, preguntó Marisela con un hilo de voz. Entre sus cosas, la guardaba en su billetera. El celular de Marisela vibró. Era un mensaje de su vecina. Camila pregunta a qué hora llegarás. Tiene sueño pero quiere esperarte. La realidad la golpeó como una ola fría. Camila, su trabajo, el mundo fuera de esta mansión donde el tiempo parecía haberse detenido. Tengo que irme, dijo, poniéndose de pie abruptamente. Mi hija me espera. Esmeralda se levantó también, su expresión transformada por una urgencia casi feroz. Tu hija, mi nieta, necesito conocerla. Por favor. Marisela titubeó. Todo era demasiado rápido, demasiado intenso. Esmeralda, con todo respeto, esto es abrumador. Hace una hora usted era solo la dueña de esta mansión, y yo una mesera más. Ahora resulta que su hijo es el padre de mi hija y que ambas estamos conectadas por la misma pérdida, completó Esmeralda con voz suave. No te pido que decidas nada ahora, solo que me permitas ayudar. La condición de Camila, ¿qué tan grave es? El rostro de Marisela se ensombreció, cada vez peor.
Los medicamentos son cada vez más caros. El cardiólogo dice que eventualmente necesitará una cirugía que el seguro popular no cubre. Esmeralda tomó las manos de Marisela entre las suyas. Diego dejó una fortuna para ustedes. Dinero que puede salvar a Camila. Marisela retiró las manos como si le quemaran. No vine aquí buscando dinero. Ni siquiera sabía quién era realmente Diego hasta hace media hora. Lo sé, y eso solo confirma que eres exactamente como él te describió en su diario, respondió Esmeralda. Pero esto no se trata de ti o de mí. Se trata de una niña inocente que necesita ayuda, la hija de Diego. El peso de esas palabras cayó sobre Marisela. La hija de Diego, no solo su Camila, sino la heredera Montalvo. Necesito tiempo para procesar todo esto, murmuró finalmente. Esmeralda asintió. Sacó una tarjeta de su bolso y escribió un número en el reverso. Mi número personal. Llámame cuando estés lista, por favor. No desaparezcas como lo hizo él. El viaje de regreso a Iztapalapa fue surrealista. En el metro abarrotado, Marisela se sentía como si estuviera en un sueño febril. Las revelaciones se repetían en su cabeza como un disco rayado. Diego no la había abandonado por desamor, sino por una equivocada forma de protección. No era un mentiroso cualquiera, sino un hombre condenado por su propia genética, la misma que ahora amenazaba a Camila, cuando finalmente llegó a su pequeño departamento en un tercer piso sin elevador. Su vecina, doña Lupita, la recibió en la puerta. Camila se durmió hace una hora, susurró. Le dolía un poco el pecho, pero le di su medicina y se tranquilizó. «Estás bien, mija. Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Un fantasma», pensó Marisela. «Qué apropiado». «Estoy bien, doña Lupi. Gracias por cuidarla». Una vez sola, Marisela entró sigilosamente al pequeño cuarto que compartía con su hija. Camila dormía plácidamente, su respiración ligeramente trabajosa como siempre. Marisela se arrodilló junto a la cama, a la tenue luz de la lámpara de noche. Los rasgos de Diego eran inconfundibles en el rostro de la niña. Los mismos ojos, la misma curva en la nariz y el mismo corazón defectuoso. «Tu papá no nos abandonó, mi amor», susurró, acariciando suavemente el cabello de Camila. Creía que nos estaba protegiendo, y ahora, quizás, desde donde esté, finalmente lo hará. El timbre del departamento de Marisela sonó a las 11 en punto de la mañana del sábado. Demasiado temprano para visitas en un barrio donde la vida nocturna terminaba al amanecer. Camila, quien dibujaba en la pequeña mesa de la cocina, levantó la mirada con curiosidad. «¿Quién viene, mami?» Marisela respiró hondo. Habían pasado solo 3 días desde el encuentro en la mansión Montalvo, y aunque había intercambiado algunos mensajes con Esmeralda, no esperaba que la mujer apareciera en su casa sin avisar. Es una señora que conoció a tu papá», respondió finalmente, eligiendo una verdad simple que su hija pudiera entender. Los ojos de Camila se iluminaron. Las preguntas sobre su padre, antes ocasionales, se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no viene a verme? ¿Tengo abuelitos por parte de él? Preguntas que Marisela había esquivado con respuestas vagas sobre un hombre que tuvo que irse lejos. Al abrir la puerta, Marisela contuvo la respiración. Esmeralda Montalvo, con su postura elegante y su cabello perfectamente peinado, parecía fuera de lugar en aquel pasillo de concreto desgastado. Vestía más sencillo que en la fiesta, un conjunto de pantalón y blusa que seguramente costaba más que todos los muebles del departamento, pero aún así, destacaba como un diamante en una caja de cristales baratos. «Buenos días, Marisela», saludó, con una sonrisa tensa que revelaba su nerviosismo. «Perdona que venga sin avisar, pero no podía esperar más». Detrás de Esmeralda, apareció un hombre de traje que cargaba varias bolsas. «Mi chofer», explicó ella, notando la alarma en los ojos de Marisela. Le pedí que me ayudara con algunos detalles. Marisela abrió más la puerta, consciente de lo pequeño y humilde que debía parecer su hogar a los ojos de esta mujer acostumbrada al lujo. «Adelante», dijo, tratando de que su voz no revelara la vergüenza que sentía por las paredes descarapeladas y los muebles gastados. Esmeralda entró con pasos cautelosos, como si temiera romper algo. Sus ojos recorrieron rápidamente el espacio, la cocineta con azulejos desportillados, la sala comedor con un sofá desgastado, las cortinas descoloridas que Marisela había cosido ella misma.
pero cuando su mirada encontró a Camila, todo lo demás pareció desvanecerse. La niña observaba a la visitante con ojos curiosos, los mismos ojos de Diego. Pensó Esmeralda con un dolor que le atravesó el pecho. «Camila», llamó Marisela, acercándose a su hija. «Ella es la señora Esmeralda. Era amiga del papá. ¿Conociste a mi papá?», preguntó Camila con esa directa inocencia infantil. Esmeralda se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de la niña a pesar de sus rodillas de 54 años. «Sí, mi niña, lo conocí muy bien», respondió con voz suave, conteniendo las lágrimas. «Eres igualita a él». «¿De verdad?». Los ojos de Camila brillaron. «¿Me parezco a mi papá?». «Tienes sus mismos ojos», confirmó Esmeralda, extendiendo una mano temblorosa que se detuvo a medio camino, como si temiera que la niña se desvaneciera al tocarla. Camila, con la confianza propia de la infancia, tomó la iniciativa y se acercó. «¿Y dónde está mi papá ahora?». «Mami dice que está muy lejos». Marisela intervino, poniendo una mano sobre el hombro de su hija. «Camila, ¿por qué no le muestras a la señora Esmeralda tus dibujos mientras yo preparo un cafecito?». Mientras Camila guiaba a Esmeralda hacia sus obras de arte, el chofer dejó las bolsas en la entrada y se retiró discretamente. Marisela puso agua a hervir en una ollita, maldiciendo no tener una cafetera decente. «Mira, este soy yo, esta es mi mami y esta es la doctora Lupita», explicaba Camila, mostrando sus dibujos. «Y este es mi corazón. Está un poquito malito, pero el doctor Eduardo dice que se va a componer». Esmeralda acarició con ternura el papel donde Camila había dibujado un corazón rojo con una bandita adhesiva. «Es un dibujo precioso», dijo con voz quebrada. «¿Y quién es el doctor Eduardo?». «Es el doctor de los corazones», respondió Camila. «Es muy bueno y siempre me regala paletas cuando me porto bien en los chequeos. Y mira a mi mami con ojos de enamorado». Pero ella no se da cuenta, Marisela, que regresaba con 2 tazas de café instantáneo. Se sonrojó intensamente. «Camila, por favor, no inventes cosas», la regañó suavemente. «Pero es verdad, mami. Doña Lupita también lo dice». Esmeralda sonrió, agradecida por este momento de ligereza en medio de tanto dolor. «Tienes una hija extraordinaria». «Marisela, es lo único que tengo», respondió ella, sentándose frente a su invitada. El timbre volvió a sonar, sobresaltando a las 3. «Debe ser mi hermano Salvador», explicó Esmeralda con cierta incomodidad. «Le pedí que viniera un poco más tarde». El rostro de Marisela se tensó. Un Montalvo ya era suficiente invasión para un día. Salvador Montalvo entró como si el lugar le perteneciera. Alto, delgado, con el mismo porte aristocrático de Esmeralda, pero sin la calidez en los ojos. Vestía un traje impecable y miraba alrededor con mal disimulado desprecio. «Así que esta es la situación», dijo, escogiendo cuidadosamente las palabras mientras sus ojos evaluaban a Camila. «Salvador, te presento a Marisela Ruiz y a su hija Camila», intervino Esmeralda rápidamente. «La niña es hija de Diego». Salvador arqueó una ceja. «Eso está por verse, hermana. No podemos basarnos solo en un parecido físico y la palabra de una mesera que apareció convenientemente después de que se leyera el testamento». Marisela se levantó, la rabia encendiendo sus mejillas. «Yo no sabía nada de ningún testamento hasta hace 3 días». «Señor, ¿y si está insinuando que estoy mintiendo?». Esmeralda se interpuso. «Salvador, ya hablamos de esto. No es el momento ni el lugar». «Al contrario, Esmeralda», rebatió él con frialdad. «Es exactamente el momento y el lugar para aclarar las cosas. Si esta niña es realmente una Montalvo, debe someterse a un análisis de ADN, y si lo es, su lugar no es en este». Miró alrededor con desdén. Apartamento, Camila, confundida por la tensión repentina, se acercó a su madre. «Mami, ¿quién es ese señor enojado? ¿Por qué habla así?». Marisela abrazó protectoramente a su hija. «Nadie importante, mi amor. ¿Por qué no vas a tu cuarto un ratito mientras hablo con los señores?». Una vez que Camila se retiró, Marisela enfrentó a Salvador con una dignidad que impresionó incluso al altivo abogado. «Escúcheme bien, señor Montalvo. No me importa quién sea usted ni cuánto dinero tenga. No permitiré que venga a mi casa a faltarme al respeto o a cuestionar la identidad de mi hija». «No es personal, señorita Ruiz», replicó Salvador con tono condescendiente. «Es puramente legal. Si su hija es realmente hija de Diego, tiene derecho a parte de la fortuna Montalvo.
y nosotros tenemos derecho a verificarlo. No necesitamos su dinero, espetó Marisela. Hemos sobrevivido 7 años sin él. De verdad. Salvador miró intencionadamente hacia el gabinete de la cocina donde se veían varios frascos de medicamentos. Tengo entendido que la niña requiere tratamiento especializado, tratamiento costoso. Esmeralda intervino antes de que Marisela respondiera. Basta, Salvador. No vinimos aquí a interrogar a Marisela. Habla por ti, hermana. Yo vine precisamente a eso, replicó él, sacando una tarjeta de su bolsillo y entregándosela a Marisela. Si la niña es realmente una Montalvo, merece la atención médica que solo nuestros recursos pueden proporcionarle. Pero primero, debemos estar seguros. Marisela miró la tarjeta. Laboratorio genético avanzado, seguido de una dirección en Polanco. La cita es el lunes a las 10 a.m., concluyó Salvador, dirigiéndose a la puerta. Un coche pasará a recogerlas. Piense en su hija, señorita Ruiz, no en su orgullo. Cuando la puerta se cerró tras Salvador, Esmeralda suspiró profundamente. Perdona a mi hermano. Siempre ha sido el guardián del patrimonio familiar. Parece más bien un buitre, murmuró Marisela. Para su sorpresa, Esmeralda sonrió con tristeza. A veces pienso lo mismo, pero tiene razón en una cosa. Camila merece la mejor atención médica posible, y nosotros podemos proporcionársela. Marisela miró hacia la habitación donde Camila había regresado a sus dibujos. Ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor, lo pensaré, dijo finalmente. Por ella, el hospital pediátrico de Iztapalapa olía a desinfectante y a café rancio. Marisela, con Camila dormida en sus brazos, esperaba en la sala de emergencias desde las 3 de la madrugada. La niña había despertado con dificultad para respirar, el rostro pálido y los labios ligeramente azulados, síntomas que Marisela había aprendido a temer. Señora Ruiz, llamó una enfermera desde la puerta. El doctor Castillo ya puede atenderlas. El doctor Eduardo Castillo, de 40 años y con incipientes canas en las sienes, recibió a Camila con la familiaridad de quien la había tratado desde su nacimiento, un cardiólogo pediátrico que, contra toda lógica económica, seguía atendiendo en este hospital público además de su consulta privada en Polanco. Otra crisis, observó mientras auscultaba el pecho de la pequeña. La tercera este mes, Marisela asintió, las ojeras marcando su rostro tras la noche en vela. La medicina no está funcionando como antes, ¿verdad?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Eduardo conectó a Camila a un monitor cardíaco antes de responder. La estenosis mitral está progresando más rápido de lo que esperábamos, confirmó con voz profesional que no lograba ocultar su preocupación. Los medicamentos solo están ganándonos tiempo. Marisela, eventualmente, necesitará la cirugía, completó ella, cerrando los ojos brevemente. Y pronto, añadió Eduardo, revisando los resultados en el monitor. La función cardíaca ha disminuido otro 7% desde el mes pasado, Camila. Adormilada por el medicamento que le habían administrado en urgencias, sonrió débilmente al doctor. Hola, doctor Eduardo. ¿Me va a dar una paleta? Eduardo sonrió, sacando una paleta de cereza de su bolsillo. Solo si prometes portarte como la valiente que eres. Chaparra. Mientras Camila disfrutaba su dulce, Eduardo llevó a Marisela a un rincón de la habitación. He estado investigando opciones, dijo en voz baja. Hay un procedimiento nuevo en el centro médico siglo XXI. No es la solución definitiva, pero podría estabilizarla mientras conseguimos. Se interrumpió, consciente del costo prohibitivo de lo que realmente necesitaba Camila. Marisela respiró hondo. Hay algo que debo contarte, dijo, sorprendiéndose a sí misma por la confianza con este hombre que había sido el apoyo médico y emocional de su hija durante años. Encontré a la familia del padre de Camila. Los ojos de Eduardo se abrieron con sorpresa. ¿En serio? ¿Después de tantos años? Fue una coincidencia, explicó Marisela. Estaba trabajando en un evento y dudó, aún incrédula ante los eventos recientes. Son los Montalvo. Eduardo casi dejó caer el estetoscopio. Los Montalvo, la familia del emporio farmacéutico. Marisela asintió. Dios mío, Marisela, eso podría cambiar todo para Camila. Lo sé, pero hay complicaciones. Le explicó brevemente sobre Diego, la mentira, la enfermedad hereditaria, el testamento y la desconfianza de Salvador. El ADN confirmará que es su nieta, concluyó.
Pero no sé si quiero que Camila entre en ese mundo, y tampoco sé si puedo seguir negándole la ayuda que necesita por mi orgullo. Eduardo puso una mano en su hombro, un gesto de apoyo que se había vuelto natural entre ellos con el paso de los años. Tu orgullo te ha mantenido a flote todos estos años, Marisela, pero a veces el verdadero coraje está en aceptar ayuda. ¿Tú qué harías? La pregunta quedó suspendida entre ellos cuando el celular de Marisela sonó. Era un mensaje de la tintorería. No vengas hoy, recorte de personal, lo siento. Marisela cerró los ojos. Era su segundo trabajo perdido en un mes. Creo, dijo Eduardo suavemente, que a veces la vida toma decisiones por nosotros. El laboratorio en Polanco era todo cristal y acero inoxidable. Camila, aún débil pero fascinada por el lugar, sostenía con fuerza la mano de su madre mientras una enfermera le tomaba una muestra de saliva. ¿Esto es para arreglar mi corazoncito? Mami, preguntó. Marisela intercambió una mirada con Esmeralda, quien esperaba discretamente en una esquina de la sala. Es para confirmar algo importante, mi amor, respondió, acariciando su cabello. Salvador, observando el procedimiento desde detrás de un cristal, mantenía su expresión impenetrable. No había dirigido ni una palabra a Marisela desde su llegada, limitándose a instrucciones secas al personal del laboratorio. Cuando terminaron, Esmeralda se acercó a Marisela. Los resultados estarán en 48 horas, informó. Mientras tanto, quiero proponerte algo. La llevó a una sala privada, decorada con sobriedad elegante. Salvador la siguió, manteniendo su distancia calculada. El doctor del hospital me informó sobre el estado de Camila, comenzó Esmeralda. Marisela frunció el ceño. ¿Hablaste con Eduardo? ¿Cuándo? Esta mañana, como potencial abuela. Tengo interés en su bienestar, respondió Esmeralda con firmeza. La situación es más grave de lo que me habías dado a entender. Necesita atención especializada inmediatamente. No tenías derecho a... Tenía todo el derecho, interrumpió Esmeralda. Si Camila es hija de Diego, es mi nieta, y su salud es mi prioridad. Salvador se aclaró la garganta. Si me permiten intervenir, estamos adelantándonos, hasta que tengamos los resultados del ADN. Los resultados confirmarán lo que ya sabemos, cortó Esmeralda. Esa niña tiene los ojos de Diego, su sonrisa, y desgraciadamente, su condición cardíaca. No necesito un papel para reconocer a mi nieta. Se volvió hacia Marisela, su expresión suavizándose. Quiero que tú y Camila se muden temporalmente a la mansión. Tenemos un ala completa disponible, con entrada independiente para que mantengan su privacidad. Estarán cerca del centro médico ABC, donde ya consulté con los mejores especialistas. Marisela se quedó sin palabras. La oferta era tentadora y aterradora a la vez. No puedo aceptar eso. Apenas nos conocemos. No lo hago por ti, respondió Esmeralda con franqueza. Lo hago por Diego, por la nieta que no sabía que tenía, y por mí misma. He pasado un año entero llorando a mi hijo sin poder hacer nada. Ahora puedo hacer algo por su hija. Salvador intervino. Esmeralda, esto es precipitado. Si realmente quieres ayudar, podemos pagar sus gastos médicos sin necesidad de... No se trata solo de dinero, Salvador, lo interrumpió su hermana. Se trata de familia, de darle a esa niña lo que Diego hubiera querido para ella. Marisela observaba el intercambio, dividida entre la necesidad y el orgullo. Pensó en su departamento, en los 2 empleos perdidos, en las crisis cada vez más frecuentes de Camila. ¿Qué pasaría si los resultados no fueran los esperados? Preguntó, aunque sabía perfectamente que Camila era hija de Diego. La pregunta flotó en el aire cargado de tensión. Salvador sonrió levemente, apreciando la astucia de Marisela. Si los resultados son negativos, respondió finalmente Esmeralda, tendrás la libertad de irte con una compensación por las molestias ocasionadas. Pero si son positivos, como estoy segura que serán, comenzaremos los trámites para que Camila reciba lo que legítimamente le corresponde como heredera de Diego. No estoy interesada en su dinero, aclaró Marisela, solo en la salud de mi hija. Y yo solo estoy interesada en salvar la vida de mi nieta, replicó Esmeralda. Salvador, visiblemente incómodo con la determinación de su hermana, se dirigió hacia la puerta. Les daré un momento para discutir esto, dijo antes de salir. A solas, las 2 mujeres se midieron con la mirada. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó Marisela. ¿Culpa?
remordimiento, amor, respondió simplemente Esmeralda. El mismo amor que te ha hecho luchar sola durante 7 años. Diego era mi único hijo. Camila es lo único que queda de él. La sinceridad en su voz desarmó a Marisela. Pensó en las noches de angustia junto a la cama de Camila, en las horas extras trabajadas hasta el agotamiento, en los medicamentos cada vez más caros. De acuerdo, dijo finalmente. Nos mudaremos temporalmente, pero con condiciones. Mantendremos nuestra independencia. Camila seguirá viendo a sus amigos, y yo buscaré trabajo. Esmeralda sonrió, extendiendo su mano. Trato hecho esa noche. Al empacar las escasas pertenencias en su pequeño departamento, Marisela se preguntó si estaba cometiendo un error. El rostro de Camila, iluminado por la emoción de conocer el castillo de la abuela, como ella lo había llamado, parecía responder esa pregunta. ¿El doctor Eduardo podrá visitarnos allá?, preguntó la niña mientras guardaba sus muñecas en una caja. Claro que sí, mi amor, respondió Marisela, pensando en el rostro del médico cuando le contó su decisión. Había visto alivio por Camila, pero también algo más. Preocupación, tristeza. ¡Qué bueno!, sonrió Camila. Porque él te quiere mucho, mami, y yo quiero un papá como él. Marisela abrazó a su hija, ocultando las lágrimas que amenazaban con derramarse. En menos de una semana, su mundo se había volteado por completo, y algo le decía que los mayores cambios apenas estaban por venir. El ala este de la mansión Montalvo había permanecido desocupada desde que Diego se mudó a su propio departamento en la Condesa. 5 años atrás. Ahora, las sábanas que cubrían los muebles habían sido retiradas, las ventanas abiertas para ventilar el ambiente, y un pequeño ejército de empleados domésticos preparaba todo para las nuevas ocupantes. Marisela observaba con incomodidad cómo una mujer uniformada deshacía su maleta, colocando su ropa gastada en un armario que podría contener todo su anterior departamento. «Por favor, no es necesario», dijo, tomando una blusa de las manos de la empleada. «Puedo hacerlo yo misma». La mujer pareció confundida, pero asintió respetuosamente y salió de la habitación. Marisela suspiró. 2 días en la mansión, y aún se sentía como una intrusa, como si en cualquier momento alguien fuera a señalarla y gritar «¡Impostora!». Camila, por el contrario, se había adaptado con la plasticidad propia de la infancia. Desde su habitación, decorada apresuradamente con motivos infantiles, se escuchaban sus risas mientras exploraba la colección de juguetes que Esmeralda había comprado para ella. El intercomunicador junto a la puerta emitió un suave pitido. «Marisela». La voz de Esmeralda sonaba levemente distorsionada. «El laboratorio ha enviado los resultados. Salvador está aquí también. ¿Podrías venir al despacho?». El corazón de Marisela dio un vuelco, aunque no tenía dudas sobre la paternidad de Diego. La confirmación oficial marcaría un antes y un después. «Voy enseguida». Se miró al espejo. Vestía unos jeans y una blusa sencilla, su cabello recogido en una coleta, ropa de batalla para un día que se avecinaba como una guerra. Al entrar al despacho, encontró a Esmeralda sentada tras el escritorio y a Salvador de pie junto al ventanal. Entre ellos, un sobre blanco sellado. «Siéntate, por favor», indicó Esmeralda con una formalidad que delataba su nerviosismo. «Prefiero estar de pie», respondió Marisela cruzándose de brazos. Salvador emitió una risita despectiva, siempre a la defensiva. «Señorita Ruiz, no es un tribunal. Simplemente vamos a confirmar o descartar un hecho científico». Esmeralda tomó el sobre y lo abrió con dedos ligeramente temblorosos. Extrajo un documento y lo leyó en silencio. Su rostro, siempre compuesto, se transformó con una sonrisa que iluminó sus ojos. «Es positivo», anunció, levantando la mirada hacia Marisela. 99,98% de compatibilidad. Camila es hija de Diego, mi nieta». Salvador extendió la mano y tomó el documento. Lo examinó con el ceño fruncido, como si buscara algún error o falsificación. «Parece que estabas en lo cierto, Esmeralda», admitió finalmente. «La niña es legalmente una Montalvo». Marisela sintió una extraña mezcla de emociones, validación, alivio, pero también aprensión. Ya no había vuelta atrás. «Nunca dudé que fuera hija de Diego», dijo con dignidad. «Lo que me interesa saber es qué significa esto para Camila, concretamente». Salvador dejó el papel sobre el escritorio y ajustó su corbata,
pasando al modo abogado que le era tan natural. Significa, señorita Ruiz, que Camila tiene derecho a una parte significativa del patrimonio Montalvo. Diego dejó instrucciones específicas en su testamento, aproximadamente 20 millones de dólares en acciones, propiedades y efectivo. Marisela sintió que le faltaba el aire. La cifra era tan absurda, tan alejada de su realidad, que no podía procesarla. Obviamente, continuó Salvador, los fondos estarán en un fideicomiso hasta que Camila cumpla la mayoría de edad. Como su madre y tutora legal, tendrás acceso a ciertos fondos para su educación, salud y bienestar general. No quiero su dinero, respondió automáticamente Marisela. Solo quiero que Camila reciba el tratamiento médico que necesita. Salvador sonrió con condescendencia. Eso ya no depende de ti. La niña es una Montalvo, y como tal, tiene derecho a su herencia. Tu trabajo es asegurarte de que la use responsablemente cuando llegue el momento. Esmeralda intervino, percibiendo la creciente tensión. Lo importante ahora es la salud de Camila, dijo con voz conciliadora. Ya he programado una consulta con el Dr. Villaseñor en el ABC para mañana a primera hora. Es el mejor cardiólogo pediátrico del país. Marisela se tensó. Camila ya tiene un médico, el Dr. Castillo la ha atendido desde su nacimiento. El Dr. Castillo es competente, sin duda, concedió Esmeralda. Pero trabajando en un hospital público no tiene acceso a la tecnología o los tratamientos más avanzados. Villaseñor tiene conexiones con clínicas en Houston y Boston. Antes de que Marisela pudiera responder, la puerta del despacho se abrió abruptamente. Carmen, el ama de llaves, apareció con expresión angustiada. Señora, perdone la interrupción, pero es la niña. Se ha puesto mal de repente. Marisela salió disparada del despacho, con Esmeralda pisándole los talones. Encontraron a Camila en la sala principal, sentada en un sillón, respirando con dificultad. Su piel tenía un tinte azulado y sus pequeñas manos se aferraban al pecho. Mi corazón, mami, duele mucho, susurró. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. La ambulancia privada que Esmeralda había contratado preventivamente llegó en tiempo récord. Marisela sostuvo la mano de su hija durante todo el trayecto al hospital, susurrando palabras de ánimo mientras las sirenas abrían paso entre el tráfico caótico de la Ciudad de México. En la sala de emergencias del Centro Médico ABC, Camila fue recibida por un equipo médico completo. Marisela se sintió desplazada cuando las enfermeras la apartaron suavemente para conectar monitores y administrar oxígeno. ¿Es usted la madre?, preguntó un médico de rostro severo. Marisela asintió, luchando contra las lágrimas. Soy el Dr. Villaseñor, la SR. Montalvo me contactó ayer, explicó rápidamente. Vamos a estabilizarla y luego necesitaremos hacer algunos estudios urgentes. Por favor, sálvela. Fue todo lo que pudo decir. Esmeralda llegó minutos después, con Salvador siguiéndola como una sombra reluctante. La matriarca, usualmente compuesta, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de horas. ¿Cómo está?, preguntó, su voz apenas un susurro. La están atendiendo, respondió Marisela, sin apartar la vista de las puertas por donde habían llevado a Camila. Todo pasó tan rápido. Esmeralda colocó una mano temblorosa sobre el hombro de Marisela. Es fuerte. Como tú, saldrá adelante. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe, y para sorpresa de todos, el Dr. Eduardo Castillo entró apresuradamente. Vine en cuanto me avisaron, dijo, dirigiéndose a Marisela. Estaba de guardia cuando recibí tu mensaje. Esmeralda miró al médico con curiosidad. Era evidente que había dejado todo para estar allí, aún vestido con su bata del hospital público. Dr. Castillo, saludó formalmente. Agradezco su preocupación, pero mi nieta está siendo atendida por especialistas. Eduardo asintió respetuosamente. Lo entiendo, señora Montalvo, pero conozco el historial de Camila mejor que nadie. Si pudiera compartir información con el equipo médico. Salvador, que había permanecido apartado, intervino con desdén. Ya han transferido su expediente electrónicamente. Doctor, su presencia no es necesaria. Salvador, lo reprendió Esmeralda. Si el doctor puede ayudar, bienvenido sea. Marisela agradeció silenciosamente la intervención de Esmeralda. La presencia de Eduardo, familiar y confiable, era un ancla en medio de la tormenta.
El Dr. Villaseñor regresó 2 horas después, con expresión grave pero controlada. Hemos logrado estabilizarla, informó, pero los resultados son preocupantes. La estenosis mitral ha progresado considerablemente y hay signos de hipertensión pulmonar. Si seguimos solo con tratamiento médico, el riesgo de insuficiencia cardíaca aguda es muy alto. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Marisela, aferrándose instintivamente al brazo de Eduardo. Necesita cirugía, respondió Villaseñor. No una valvuloplastia simple, sino un reemplazo valvular completo. Es una operación muy invasiva para una niña tan pequeña, intervino Eduardo con preocupación profesional. Villaseñor asintió. Lo es, pero existe un procedimiento experimental en fase de pruebas clínicas. Una válvula artificial biocompatible desarrollada específicamente para pacientes pediátricos con enfermedades genéticas cardíacas. ¿Dónde?, preguntó Esmeralda inmediatamente. Boston Children's Hospital, respondió Villaseñor. El Dr. Ramírez está dirigiendo el ensayo clínico. El problema es que la lista de espera es larga y el costo... El costo no es problema, interrumpió Esmeralda. Puede contactar al Dr. Ramírez hoy mismo. Mientras los médicos y Esmeralda discutían detalles, Salvador se acercó a Marisela. Ahora entiendes por qué era tan importante confirmar que es una Montalvo, dijo en voz baja. Este tipo de tratamientos están fuera del alcance de la mayoría. Marisela lo miró, dividida entre el agradecimiento y el resentimiento. Lo único que me importa es que mi hija viva, respondió. Si para eso necesito aceptar su ayuda, lo haré, pero no crea que esto cambia lo que pienso de usted. Salvador sonrió levemente. No esperaba menos, señorita Ruiz. Después de todo, Camila heredó su determinación de alguien, y no creo que haya sido de Diego. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Marisela permaneció junto a la cama de Camila en la unidad de cuidados intensivos. La niña dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando con ayuda del oxígeno suplementario. Afuera, en la sala de espera, Esmeralda movía influencias y contactos, preparando todo para un posible traslado a Boston. Eduardo revisaba minuciosamente el expediente médico, buscando cualquier detalle que pudiera ayudar, y Salvador hacía llamadas, asegurándose de que los recursos del fideicomiso de Camila estuvieran disponibles inmediatamente. La verdad del ADN había hablado. Camila era una Montalvo por sangre, pero mientras observaba a su hija luchar por cada respiración, Marisela se preguntó si esa verdad sería suficiente para salvarle la vida. La habitación privada del centro médico ABC parecía más una suite de hotel que un cuarto de hospital. En las 2 semanas que llevaban allí, Marisela había aprendido a distinguir los pitidos de los monitores, a interpretar las líneas verdes que registraban los latidos del corazón de su hija, a detectar el más mínimo cambio en su respiración. Camila dormía ahora, su rostro sereno bajo la luz tenue de la mañana que se filtraba por las persianas. Sobre la mesita de noche se acumulaban dibujos hechos por ella, corazones con alas, princesas con estetoscopios y un retrato familiar que incluía a Marisela, a Esmeralda e incluso al doctor Eduardo con cara de enamorado, como Camila insistía en llamarlo. «Buenos días». La voz suave del Dr. Villaseñor interrumpió sus pensamientos. «¿Cómo amaneció nuestra paciente favorita?» «Mejor», respondió Marisela, apartando un mechón de cabello del rostro de su hija. Durmió toda la noche sin dificultad. Villaseñor revisó los monitores y el expediente digital. «Los medicamentos están funcionando, pero son solo una solución temporal», dijo, manteniendo la voz baja para no despertar a la niña. «¿Ha tenido oportunidad de revisar la información sobre el procedimiento de Boston?» Marisela asintió, señalando una carpeta sobre el sofá. «He leído cada página». El procedimiento experimental ofrecía esperanza, una válvula biocompatible diseñada para crecer con el paciente, eliminando la necesidad de múltiples cirugías a lo largo de la infancia. Pero las estadísticas eran intimidantes. 70% de éxito, lo que significaba que 3 de cada 10 niños no sobrevivían a la intervención. «Tengo noticias», continuó Villaseñor. «El Dr. Ramírez ha aceptado incluir a Camila en el protocolo experimental. Podría operarla la próxima semana». «¿Tan pronto?» Marisela sintió un escalofrío. «Pensé que la lista de espera era de meses». Villaseñor sonrió levemente. «Lo es, pero la señora Montalvo ha sido persuasiva y los antecedentes genéticos de Camila
La convierten en candidata prioritaria antes de que pudiera responder. Camila abrió los ojos. «Mami, tengo hambre», murmuró con voz adormilada. Marisela besó su frente, agradecida por este momento de normalidad. «Te traeré el desayuno, mi amor. El Dr. Villaseñor vino a verte». Camila sonrió al médico, mostrando el espacio donde había perdido un diente de leche días antes. «¿Me va a quitar estos cables hoy, doctor? Me pican». «Pronto, pequeña», prometió Villaseñor. «Muy pronto tendrás un corazón nuevo y fuerte». Cuando el médico se marchó, Esmeralda entró con un ramo de girasoles, las flores favoritas de Camila. «Para la princesa del hospital», anunció, colocándolas junto a la ventana. «Y para la reina», añadió, entregando a Marisela un vaso grande de café. En estas semanas, una alianza incómoda pero sincera se había formado entre las dos mujeres, unidas por el amor a Camila y el recuerdo de Diego. Habían encontrado un ritmo de convivencia que funcionaba. «El Dr. Villaseñor dice que el procedimiento podría ser la próxima semana», informó Marisela, sorbiendo el café con gratitud. Esmeralda asintió. «Ya está todo arreglado. El jet privado de la empresa nos llevará a Boston el lunes». «Nos», repitió Marisela, alzando una ceja. «Por supuesto. Tú, Camila, yo y el Dr. Castillo. Si lo deseas, Salvador se encargará de los aspectos legales desde aquí». La mención del Dr. Eduardo provocó una reacción que Marisela intentó ocultar. En estas semanas, él había visitado a Camila diariamente. A pesar de la evidente desaprobación inicial de Salvador, su presencia constante, su apoyo silencioso, habían sido un ancla en medio de la tormenta. «El Dr. ¿Eduardo viene con nosotras?», preguntó Camila con entusiasmo, demostrando que había estado escuchando. «Sí, él siempre me explica todo con dibujitos». Marisela y Esmeralda intercambiaron una mirada cómplice. La intuición infantil de Camila sobre los sentimientos del doctor era un tema recurrente que aliviaba la tensión de los días difíciles. «Tendremos que preguntarle», respondió Marisela con una sonrisa. «Tiene muchos pacientes que lo necesitan aquí, pero yo lo necesito más», afirmó Camila con la lógica irrefutable de sus 6 años. La puerta se abrió nuevamente, esta vez revelando a Salvador, acompañado por una mujer que Marisela no reconoció, alta, elegante, con una belleza fría y calculada que parecía fuera de lugar en un hospital. «Buenos días», saludó Salvador con formalidad. «Disculpen la interrupción, Esmeralda. Hay un asunto que requiere tu atención inmediata». La tensión que emanaba de los recién llegados era palpable. Esmeralda miró a la mujer con evidente desconcierto. «Victoria, ¿qué haces aquí?» «Victoria». El nombre resonó en la mente de Marisela. Diego había mencionado a una Victoria en algunas ocasiones, siempre de pasada, siempre con cierta incomodidad. «Salvador me contactó», respondió la mujer, su voz melodiosa contrastando con la frialdad de su mirada. «Dijo que era importante que viniera». Salvador carraspeó, adoptando la postura que Marisela había aprendido a asociar con sus movimientos legales. «Victoria Alemán fue novia de Diego durante 5 años», explicó, dirigiéndose a Marisela, «incluido el periodo en que, según tú, mantenían una relación exclusiva. La revelación cayó como un balde de agua fría». Marisela miró a Esmeralda, buscando algún indicio de que esto era noticia también para ella, pero la matriarca mantenía su expresión indescifrable. Camila, percibiendo la tensión, se hundió en sus almohadas. «Podemos hablar de esto afuera», sugirió Marisela, señalando disimuladamente a su hija. Los 4 adultos se trasladaron a una pequeña sala de conferencias adjunta a la habitación. Apenas se cerró la puerta, Marisela enfrentó a Salvador. «¿Qué pretende con esto?» Salvador extrajo una carpeta de su maletín. «Pretendo establecer la verdad, señorita Ruiz. He encontrado estas cartas entre Diego y Victoria». Las extendió sobre la mesa. «Fechadas durante el mismo periodo en que usted afirma haber tenido una relación exclusiva con él». Marisela tomó una de las cartas con manos temblorosas. La letra era inconfundiblemente de Diego. «Mi querida Victoria, no pasa un día sin que piense en nuestro futuro juntos. Apenas regrese de este viaje, debemos hablar seriamente sobre formalizar nuestra relación». La fecha, mayo del año en que conoció a Diego, 2 meses después de que comenzaran su relación. «Esto no tiene sentido», murmuró Marisela.
Diego y yo estábamos juntos entonces. ¿O eso te hizo creer?, intervino Victoria, su voz cargada de una compasión que sonaba ensayada. Diego siempre fue complicado con las relaciones. Teníamos planes de matrimonio cuando de repente desapareció por 3 meses. Luego regresó como si nada. Esmeralda, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. ¿Cuál es el propósito de esto, Salvador? El ADN confirmó que Camila es hija de Diego. El ADN confirma parentesco, no exclusividad, respondió Salvador. Si Diego mantenía relaciones simultáneas, cabe cuestionar si sabía realmente de la existencia de la niña, lo cual podría invalidar ciertas cláusulas del testamento. Eso es ridículo, espetó Marisela. El diario de Diego claramente indica que sospechaba de mi embarazo. Un diario sin fecha específica, que solo apareció convenientemente después de su muerte, rebatió Salvador. Victoria estaba formalmente reconocida como pareja de Diego. Ustedes ni siquiera aparecen en una sola fotografía pública juntos. Marisela sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Había sido todo una mentira, no solo la identidad de Diego, sino el amor que creyó que compartían. Victoria observaba el efecto de sus palabras con una expresión indescifrable. No vine aquí a causar problemas, dijo finalmente. Salvador me contactó porque encontró las cartas al revisar los documentos personales de Diego. Esmeralda se levantó, su rostro una máscara de furia contenida. Documentos que tenías estrictas instrucciones de no tocar. Salvador, lo que sea que estés buscando con esto, detente ahora. Busco proteger el patrimonio familiar de oportunistas, respondió él. Imperturbable. Es mi deber como consejero legal de la empresa. La puerta se abrió repentinamente y Eduardo entró, con expresión de urgencia. Disculpen la interrupción, pero necesitamos tomar una decisión ahora, anunció, dirigiéndose principalmente a Marisela. El Dr. Ramírez puede adelantar el procedimiento. Un espacio se abrió en Boston para este fin de semana, pero necesitamos confirmación inmediata. Este fin de semana, repitió Marisela, aturdida por la rapidez de los acontecimientos. Es nuestra mejor oportunidad, confirmó Eduardo. Pero necesitamos firmar ahora y transferir el anticipo para asegurar el lugar. Salvador intervino rápidamente. Dada la situación, creo prudente congelar temporalmente el acceso al fideicomiso hasta aclarar estas inconsistencias. ¿Qué? Esmeralda se volvió hacia su hermano, incrédula. ¿Vas a arriesgar la vida de mi nieta por tus sospechas infundadas? No son infundadas, insistió Salvador. Y no es tu decisión, sino mía como ejecutor del testamento. Victoria, que había permanecido en silencio observando el intercambio, de pronto habló con voz clara y firme. Esto es absurdo. Diego y yo terminamos definitivamente en marzo de ese año, justo antes de que conociera a Marisela. Estas cartas, señaló los papeles sobre la mesa, son anteriores. Salvador las está presentando fuera de contexto. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por esta declaración. ¿Por qué no lo dijiste antes?, exigió Salvador. Victoria lo miró directamente a los ojos. «Porque no me diste oportunidad. Me mostraste las cartas y me pediste que viniera. Nunca me preguntaste si seguíamos juntos cuando él conoció a Marisela». Se volvió hacia Marisela, su frialdad inicial derritiéndose en algo más cercano a la empatía. Diego terminó conmigo porque dijo que había conocido a alguien especial, alguien que lo hacía sentir vivo por primera vez. Esa fuiste tú. El silencio que siguió fue interrumpido por el pitido de una alarma procedente de la habitación de Camila. Eduardo fue el primero en reaccionar, corriendo hacia la puerta seguido por Marisela. La niña estaba sentada en la cama, tratando de alcanzar un vaso de agua que había caído al suelo, el sensor de su dedo desconectado activando la alarma. «Lo siento», murmuró, con ojos llorosos. Solo quería agua. Mientras Eduardo reconectaba el monitor, Marisela abrazó a su hija, respirando el aroma de su cabello. En ese momento, todo quedó claro. «Vamos a Boston», decidió, mirando a Esmeralda que había entrado tras ellos. «Me importa un bledo el fideicomiso. Encontraremos otra manera de pagar». Esmeralda asintió, determinación brillando en sus ojos. «Ya la encontré», declaró, sacando de su bolso un papel que entregó a Eduardo. «Mi testamento personal, fechado y notariado esta mañana. He designado a Camila como mi heredera universal, con un adelanto inmediato para su tratamiento médico, un fondo que Salvador no puede tocar.
Desde la puerta, Victoria observaba la escena con una mezcla de admiración y melancolía. «Yo también quiero ayudar», dijo, avanzando hacia la cama. «Diego me amó una vez, y parte de amar a alguien es desear su felicidad incluso cuando elige a otra persona. Él eligió a Marisela, y Camila es parte de él». Salvador, en el umbral de la puerta, contemplaba la alianza inesperada que se había formado contra él. Su expresión, por primera vez, reveló incertidumbre. Camila, ajena a las complejidades adultas, miró a los presentes con la sabiduría simple de la infancia. «¿Esto significa que voy a tener un corazón nuevo?», preguntó, su voz pequeña pero esperanzada. «Sí, mi amor», respondió Marisela, tomando su manita entre las suyas. «Vamos a buscar tu corazón nuevo». El Boston Children's Hospital se alzaba imponente bajo el cielo gris de Massachusetts. Marisela contempló el edificio a través de la ventanilla de la camioneta que los transportaba desde el aeropuerto privado. A su lado, Camila dormitaba con la cabeza apoyada en su regazo, agotada por el viaje pero emocionada por la aventura de su primer vuelo en avión. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eduardo desde el asiento delantero, girándose para mirarla. Marisela intentó sonreír, pero la tensión era evidente en las líneas de su rostro, como si estuviera caminando en una cuerda floja sin red de seguridad. Eduardo asintió, comprendiendo el miedo que Marisela no se permitía expresar completamente frente a Camila. «El Dr. Ramírez es el mejor», aseguró. «He estudiado todos sus casos. Si alguien puede realizar este procedimiento con éxito, es él». Desde el otro lado de Camila, Esmeralda observaba la interacción entre Marisela y Eduardo con una mezcla de aprobación y nostalgia. Le recordaba la forma en que su difunto esposo la miraba décadas atrás, antes de que el Imperio Montalvo consumiera su matrimonio. «Todo saldrá bien», afirmó la matriarca, más como un decreto que como un deseo. «Los Montalvos somos luchadores. Camila tiene esa sangre». Marisela apretó suavemente la mano de Esmeralda. En las últimas semanas, la relación entre ambas había evolucionado desde la desconfianza inicial hasta un respeto mutuo nacido de la adversidad compartida. «Y también tiene mi terquedad», añadió con una sonrisa cansada. «Pobre niña. Con esa combinación genética». El hospital recibió a Camila como a una pequeña celebridad. El Dr. Ramírez, un hombre de unos 50 años con acento puertorriqueño y una energía contagiosa, las esperaba en la entrada de la unidad cardiovascular pediátrica. «Bienvenidos», saludó efusivamente. «Tú debes ser la famosa Camila. He oído que eres la niña más valiente de todo México». Camila, súbitamente tímida, se escondió parcialmente tras las piernas de su madre. «¿Usted va a arreglar mi corazón?», preguntó en voz baja. «Ese es el plan, pequeña», respondió Ramírez, poniéndose en cuclillas para quedar a su altura. «Tengo una válvula especial esperándote, fabricada justo a la medida de tu corazoncito». Mientras Camila era instalada en una habitación privada y sometida a los exámenes preliminares, Ramírez llevó a los adultos a su oficina. El contraste entre su personalidad cálida y la frialdad clínica del lugar resultaba reconfortante. «Seré directo», dijo, desplegando imágenes del corazón de Camila en una pantalla. «La condición ha progresado más rápido de lo que esperábamos. La válvula mitral está severamente calcificada y la presión pulmonar es preocupante». Eduardo estudió las imágenes con ojo clínico. «¿Sigue considerando viable el procedimiento experimental?». Ramírez asintió. «Es nuestra mejor opción. La válvula biocompatible que hemos desarrollado está diseñada específicamente para casos como el de Camila. Se expandirá a medida que ella crezca, evitando múltiples intervenciones en el futuro». «¿Y los riesgos?», preguntó Marisela, con la voz temblorosa. El médico respiró hondo antes de responder. «No voy a endulzar la realidad. Es una cirugía de alto riesgo. 30% de posibilidades de complicaciones severas, pero sin intervención». Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. «¿Cuándo?», preguntó Esmeralda. «Mañana a primera hora. Necesitamos 24 horas para los últimos análisis y para que Camila esté en condiciones óptimas». Al regresar a la habitación, encontraron a Camila dibujando, rodeada de enfermeras encantadas con sus historias. «Mami, mira, estoy dibujando mi corazón nuevo». Mostró un dibujo de un corazón rojo brillante con alas. «La enfermera Jenny dice que después de la operación podré correr como los demás niños». Marisela se sentó junto a ella, maravillada por la resiliencia de su hija.
Es precioso, mi amor. ¿Crees que a mi papá le gustaría?, preguntó Camila de repente. La pregunta tomó a Marisela desprevenida. Camila rara vez mencionaba a Diego directamente. Estoy segura de que le encantaría, respondió con sinceridad. Tu papá también dibujaba muy bonito. Los ojos de Camila se iluminaron con esta nueva información sobre el padre que nunca conoció. ¿En serio? ¿Qué dibujaba? Fue Esmeralda quien respondió, acercándose a la cama. Edificios. Quería ser arquitecto antes de dedicarse a los negocios. Cuando tenía más o menos tu edad, llenaba cuadernos enteros con diseños de casas y torres imposibles. Como yo, sonrió Camila. Abuelita, ¿mi papá sabía que yo estaba enferma del corazón como él? Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Marisela miró a Esmeralda buscando ayuda. No, mi niña, respondió finalmente la abuela. Tu papá no lo sabía. Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para cuidarte. Camila pareció meditar esto por un momento. Cuando tenga mi corazón nuevo, podré conocerlo, Eduardo, que había permanecido discretamente junto a la puerta. Se acercó al percibir el dolor en los ojos de Marisela. Camila, ¿recuerdas cuando te expliqué sobre las estrellas? Intervino gentilmente. Tu papá es como una estrella ahora. No puedes verlo, pero siempre está ahí, cuidándote. La niña frunció el ceño, procesando esta información. ¿Está muerto?, preguntó directamente. Con esa honestidad brutal de la infancia, Marisela asintió, incapaz de hablar. Había postergado esta conversación, esperando que Camila fuera mayor, pero ahora parecía inevitable. Sí, mi amor, tu papá falleció hace un tiempo, pero te quería mucho. ¿Cómo puedes saber que me quería si nunca me conoció?, cuestionó Camila, la duda ensombreciendo sus ojos. Esmeralda sacó del bolsillo de su blazer una pequeña libreta de cuero, una versión miniatura del diario de Diego. «Porque lo escribió aquí», dijo, entregándosela a Camila. «Son algunas páginas que seleccioné para ti. Tu papá escribía sobre lo mucho que deseaba una familia, sobre cómo imaginaba a sus futuros hijos». Mientras Camila hojeaba las páginas con reverencia, una enfermera entró para administrar la medicación preoperatoria. «Es hora de prepararte para mañana, pequeña valiente», anunció con una sonrisa profesional. «Necesito que tomes estas pastillas». La noche transcurrió lenta y tensa. Marisela se negó a dejar la habitación, dormitando en un sillón junto a la cama de Camila. Esmeralda finalmente se retiró al hotel cercano, tras extraer la promesa de que la llamarían ante cualquier cambio. Eduardo se quedó en la sala de espera, revisando obsesivamente los detalles del procedimiento con el equipo médico. A las 5 de la mañana, el equipo de preoperatorio entró para preparar a Camila. La niña despertó confundida pero sorprendentemente serena. «¿Ya es hora, mami?», preguntó frotándose los ojos. «Sí, mi amor», respondió Marisela, ayudándola a sentarse. «Van a llevarte a una sala especial para arreglar tu corazoncito». Camila miró alrededor, buscando algo. «¿Dónde está el doctor Eduardo? Quiero que me explique con sus dibujitos», como invocado por sus palabras. Eduardo apareció en la puerta, con una tableta en la mano y ojeras pronunciadas que delataban su noche en vela. «Aquí estoy, chaparra», sonrió, acercándose. «Justo venía a explicarte todo el procedimiento». Mientras Eduardo mostraba a Camila animaciones simplificadas de la cirugía, Marisela observaba con un nudo en la garganta. La complicidad entre su hija y el médico era evidente, un vínculo que iba más allá de la relación doctor-paciente. Finalmente, llegó el momento. El Duere. Ramírez entró con su equipo para trasladar a Camila al quirófano. «Es hora, campeona», anunció. «¿Estás lista para tu corazón nuevo?». Camila asintió valientemente, aunque sus ojos buscaron los de su madre. «Mami, tengo miedo», confesó en un susurro. Marisela se inclinó para abrazarla, inhalando el aroma de su cabello como si quisiera grabarlo en su memoria. «Lo sé, mi amor, pero eres la niña más valiente que conozco, y estaré aquí esperándote cuando despiertes. ¿Lo prometes?». «Con todo mi corazón». Mientras los enfermeros preparaban la camilla para el traslado, Camila hizo una pregunta que atravesó a Marisela como un puñal. «Mami, si mi corazón está enfermo porque lo heredé de mi papá, ¿significa que él también sufrió así?». La sinceridad se impuso al instinto de protección. «Sí, mi amor, tu papá también tuvo un corazón enfermo, pero tú tienes algo que él no tuvo, una oportunidad de curarte.
Camila pareció procesar esto. Su pequeño rostro sorprendentemente maduro. Entonces, cuando despierte, será como si tuviera una parte nueva de mí que mi papá nunca pudo tener. Exactamente, respondió Marisela, asombrada por la intuición de su hija. Eso me hace sentir especial, sonrió Camila, como si estuviera completando algo por él también. Con estas palabras, Camila fue trasladada al quirófano. Marisela la acompañó hasta las puertas donde debía dejarla ir. Ese umbral insuperable que separa a los padres de sus hijos en los momentos más críticos. «Te amo, Camila», dijo, besando su frente por última vez antes de la cirugía. «Te amo, mami», respondió la niña. «Dale un abrazo a la abuelita y al doctor Eduardo. Diles que no estén tristes». Las puertas se cerraron, y Marisela sintió que una parte de ella misma entraba a ese quirófano. Eduardo se acercó, ofreciéndole silenciosamente su apoyo. Juntos caminaron hacia la sala de espera, donde Esmeralda ya aguardaba. Pálida pero compuesta, el reloj de la pared marcaba las 6 de la mañana. La operación acababa de comenzar. Sería un día muy largo. La sala de espera del Boston Children's Hospital se había convertido en un universo propio, un limbo donde el tiempo se medía en tazas de café. Pasos nerviosos y actualizaciones esporádicas del equipo quirúrgico llevaban 6 horas esperando. Cada minuto más pesado que el anterior, Marisela permanecía junto a la ventana, observando la ciudad desconocida que se extendía bajo un cielo plomizo. Ocasionalmente, su mirada se desviaba hacia el reloj de pared, cuyas manecillas parecían moverse con exasperante lentitud. Eduardo había establecido una silenciosa rutina. Cada media hora se acercaba al mostrador de enfermería, intercambiaba algunas palabras profesionales y regresaba con noticias que intentaba hacer sonar optimistas. La cirugía avanza según lo previsto. Están comenzando la fase crítica de reemplazo valvular. Los signos vitales se mantienen estables. Frases clínicas que traducía al lenguaje cotidiano para Marisela y Esmeralda, omitiendo cuidadosamente los detalles más aterradores. Esmeralda, por su parte, mantenía una compostura estoica que solo se quebraba cuando creía que nadie la observaba. En esos momentos fugaces, su rostro revelaba el miedo puro de quien ha perdido a un hijo y teme perder también al último vínculo que le queda con él. «Deberían comer algo», sugirió Eduardo, regresando de su último viaje al mostrador. «La cafetería del 4º piso no está mal». Marisela negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la puerta que conducía al área quirúrgica. «No podría tragar nada. Te traeré un sándwich de todos modos», insistió Eduardo con gentil firmeza. «Necesitas mantener tus fuerzas». Mientras Eduardo se alejaba, el teléfono de Esmeralda sonó. Al ver el identificador, su expresión se endureció. «Salvador», anunció antes de contestar. «¿Qué sucede?» La conversación, en español rápido y tenso, captó inmediatamente la atención de Marisela. Las palabras «orden judicial», «fideicomiso» y «bloqueo de fondos» se destacaron entre las demás. «¿Cómo te atreves?» La voz de Esmeralda temblaba de ira contenida. «Una orden judicial. Mientras mi nieta está en cirugía». Cuando colgó, su rostro había perdido todo color. «Salvador ha conseguido una orden judicial temporal para congelar el acceso al fideicomiso de Diego», explicó, su voz apenas un susurro furioso. «Alega que existe documentación que prueba que Diego no sabía de la existencia de Camila, lo que invalidaría la cláusula principal del testamento». Marisela cerró los ojos, intentando procesar una nueva crisis en medio de la que ya enfrentaban. «¿Qué significa eso para nosotras? Para la cirugía. He pagado el anticipo con mis fondos personales, así que la cirugía actual está cubierta», respondió Esmeralda. «Pero la rehabilitación, los medicamentos especializados, el seguimiento, todo eso estaba contemplado con el fideicomiso. No puedo creer que haga esto», murmuró Marisela. «¿Qué clase de persona sabotea el tratamiento médico de una niña?» Esmeralda apretó los puños. Una resolución férrea reemplazando el shock inicial. «El tipo de persona que siempre ha sido mi hermano. Alguien obsesionado con el control y el dinero». Se enderezó, la aristocrática determinación de los Montalvo emanando de cada poro. «Pero se ha metido con la persona equivocada esta vez». Tomó nuevamente su teléfono y marcó un número con decisión. «Jorge, soy Esmeralda Montalvo».
Necesito que prepares una conferencia de prensa para esta tarde. Sí, desde Boston. No, no puede esperar. Hizo una pausa, escuchando. El tema: malversación de fondos corporativos por parte del director financiero de Laboratorios Montalvo. Salvador Montalvo. Marisela la miró con asombro. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí hacer hace años, respondió Esmeralda, terminando la llamada. Mi hermano ha desviado fondos corporativos durante una década. Lo he encubierto por lealtad familiar, pero ya no más. Si quiere jugar sucio, puedo hacerlo también. Antes de que Marisela pudiera responder, las puertas del área quirúrgica se abrieron. Un cirujano asistente, con la mascarilla aún colgando del cuello, se acercó a ellas con expresión indescifrable. Familia de Camila Ruiz, Marisela y Esmeralda se levantaron al unísono. «Soy su madre», respondió Marisela, sintiendo que su corazón se detenía. «Estamos enfrentando una complicación», informó el médico con voz controlada. Durante la colocación de la válvula, la presión arterial de Camila cayó repentinamente. El Dr. Ramírez está trabajando para estabilizarla, pero hizo una pausa profesional que pareció durar una eternidad. Deben estar preparadas. La situación es crítica. El mundo pareció desvanecerse bajo los pies de Marisela. Un zumbido llenó sus oídos mientras las palabras del médico resonaban en su mente. Situación crítica era el eufemismo médico para «podría no sobrevivir». «No», susurró. «No, no, no». Sus rodillas cedieron y habría caído al suelo si Eduardo, que regresaba con los sándwiches, no hubiera corrido para sostenerla. «¿Qué ha pasado?», preguntó rápidamente, pasando del modo amigo al profesional en un instante, mientras el cirujano repetía la información. Esmeralda permanecía inmóvil como una estatua, su rostro congelado en una máscara de horror. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «Dios mío, no otra vez», murmuró. «No puedo perderla a ella también, Eduardo». Sosteniendo aún a Marisela, se dirigió al cirujano con autoridad médica. ¿Están intentando bypass cardiopulmonar total? El Dr. Ramírez está implementando el protocolo de emergencia, confirmó el cirujano. Pero dada la condición preexistente y el tamaño del corazón, entiendo, cortó Eduardo, evitando que detallara los riesgos frente a Marisela. Por favor, manténganos informados de cualquier cambio, por mínimo que sea. El cirujano asintió y regresó apresuradamente al quirófano. El silencio que dejó tras de sí era ensordecedor. Marisela se desplomó en la silla más cercana, un sollozo desgarrador escapando de su garganta. «No puede irse», gimió. «No mi niña, no mi Camila». Eduardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Escúchame, Marisela. Ramírez es el mejor. Si alguien puede salvarla, es él. Diego se fue, y ahora Camila». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. «¿Por qué? ¿Por qué ese maldito corazón tiene que llevárselos a los dos?» Esmeralda, saliendo de su estupor, se acercó y se sentó junto a Marisela. Para sorpresa de todos, incluida ella misma, tomó a la joven madre entre sus brazos. «No va a llevársela», dijo con feroz determinación. «Camila es más fuerte que Diego. Siempre lo ha sido. Ha sobrevivido 6 años con esta condición. No se rendirá ahora». El tiempo se desdibujó en una bruma de angustia. Minutos que parecían horas. Segundos que se estiraban hasta el infinito. Las 3 figuras en la sala de espera, unidas por un vínculo más fuerte que la sangre o los documentos legales. El amor por una niña que luchaba por su vida a pocos metros de distancia. 2 horas más tarde, las puertas volvieron a abrirse. Esta vez fue el Dr. Ramírez quien apareció, con el gorro quirúrgico arrugado en la mano y el cansancio grabado en cada línea de su rostro. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo inconfundible. «Lo logramos», anunció simplemente. «Fue complicado, pero está estable. La nueva válvula está funcionando». Marisela se llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas de alivio. Está bien. Las próximas 48 horas serán críticas», advirtió Ramírez, pero superó la parte más difícil. Su corazón está respondiendo bien al reemplazo valvular. Es una luchadora extraordinaria. «¿Cuándo podemos verla?», preguntó Esmeralda, su voz temblando por primera vez desde que Marisela la conocía. «Está en recuperación. En cuanto la trasladen a la UCI, podrán verla brevemente
una a la vez. Miró específicamente a Marisela. Estará sedada, con ventilación mecánica. Se ve impactante. Pero es normal en este tipo de procedimientos, Eduardo, que había permanecido en silencio. Se acercó al cirujano. ¿Hubo daño isquémico durante la parada? Ramírez negó con la cabeza. Actuamos a tiempo, no esperamos secuelas neurológicas. Mientras los médicos continuaban su conversación técnica, Marisela se volvió hacia Esmeralda. La matriarca tenía los ojos cerrados y los labios moviéndose en una silenciosa oración de agradecimiento. Lo logró, susurró Marisela, apenas creyendo sus propias palabras. Mi niña lo logró, nuestra niña, corrigió suavemente Esmeralda, abriendo los ojos. Diego estaría tan orgulloso de ella. El teléfono de Esmeralda volvió a sonar, esta vez al ver el identificador. Sonrió con grim satisfacción. Salvador otra vez. Parece que mi conferencia de prensa programada ha llamado su atención, contestó, activando el altavoz sin preocuparse por la privacidad. ¿Ya te enteraste? La voz de Salvador sonaba tensa, casi asustada. Camila ha sobrevivido la cirugía, respondió Esmeralda con calma. Gracias por preguntar, querido hermano. Sabes perfectamente que no me refiero a eso, espetó Salvador. ¿Realmente vas a exponer nuestros asuntos familiares en público? ¿Has perdido la cabeza? No, Salvador. La he recuperado. Esmeralda miró a Marisela mientras hablaba. He pasado demasiado tiempo permitiendo que el miedo al escándalo dictara mis acciones. Pero hoy casi pierdo a mi nieta, y me di cuenta de que hay cosas más importantes que la reputación o el dinero. Un silencio tenso precedió a la respuesta de Salvador. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, la derrota evidente en su voz. Retirarás esa orden judicial hoy mismo, renunciarás a tu posición en la empresa y transferirás tus acciones a un fideicomiso para causas benéficas. Y nunca, jamás, volverás a interferir en la vida de Camila o Marisela. Me estás destruyendo por una niña que apenas conoces. El tono de Salvador era incrédulo. ¿Vale la pena? Esmeralda miró a Marisela, que escuchaba la conversación con asombro, y luego hacia la puerta por donde pronto podrían ver a Camila. Cada centavo, respondió simplemente. Tienes una hora para decidir. Colgó sin esperar respuesta Eduardo, que había terminado su conversación con Ramírez. Se acercó con expresión confundida. ¿Me perdí de algo? Marisela negó con la cabeza, una sonrisa cansada formándose en sus labios. Solo el nacimiento de una abuela guerrera, respondió, tomando la mano de Esmeralda. Y creo que también el renacimiento de una familia. 3 meses después de la cirugía, el jardín de la mansión Montalvo resplandecía bajo el sol primaveral de la Ciudad de México. Camila, sentada en una manta de picnic con su cabello trenzado y un libro de cuentos abierto en su regazo, disfrutaba de la brisa con una vitalidad que aún asombraba a Marisela. «Mami, mira», exclamó la niña, señalando a un colibrí que revoloteaba entre las bugambilias. «Es igual al que vimos ayer». Marisela sonrió, observando las mejillas sonrosadas de su hija. El tinte azulado que antes caracterizaba su piel durante cualquier esfuerzo había desaparecido. Los médicos habían confirmado lo que sus ojos maternos ya sabían. La cirugía había sido un éxito rotundo. El corazón de Camila, con su nueva válvula biocompatible, funcionaba con una eficiencia que parecía milagrosa. «Es precioso, mi amor», respondió, sentándose junto a ella. «¿Cómo te sientes hoy?» «Bien», contestó Camila con naturalidad, como si nunca hubiera conocido otra realidad. «El doctor Eduardo dice que pronto podré correr como los niños normales. Eduardo». El nombre provocó un cosquilleo en el estómago de Marisela. Durante estos meses de recuperación, su presencia constante había trascendido lo profesional. Las visitas diarias para revisar a Camila, las largas conversaciones en la terraza mientras la niña dormía, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. «Mami, ¿por qué te pones roja cuando hablo del doctor Eduardo?», preguntó Camila con esa perspicacia infantil que siempre desconcertaba a Marisela. «No estoy roja, es el sol», mintió, agradecida por la interrupción de Carmen, el ama de llaves, que se acercaba por el sendero empedrado. «Señora Marisela, la licenciada Sánchez ha llegado. La espera en el despacho con la señora Esmeralda». Marisela asintió. Repentinamente sería. Este era el día que habían estado esperando. La lectura final del testamento de Diego, ahora que los obstáculos legales impuestos por Salvador habían sido eliminados.
Cuida a Camila un momento, por favor. Carmen, no tardaré. ¿Puedo ir a ver a Pelusa mientras tanto?, preguntó Camila, refiriéndose al cachorro Golden Retriever que Esmeralda le había regalado durante su convalecencia. Claro, pero no lo persigas demasiado. Recuerda lo que dijo el doctor sobre no agitarse. Mientras caminaba hacia la casa, Marisela reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en estos meses. El ala este de la mansión se había convertido verdaderamente en un hogar para ellas. Esmeralda, lejos de ser la figura intimidante del principio, se había transformado en un apoyo incondicional y una abuela devotamente amorosa. Salvador había desaparecido de sus vidas tal como prometió. Las noticias económicas mencionaron brevemente su retiro anticipado y su traslado a Europa, pero el escándalo mayor nunca llegó a los medios. Gracias a un acuerdo silencioso pero firme entre los hermanos Montalvo, al entrar al despacho, encontró a Esmeralda conversando con la abogada Sánchez, una mujer de mediana edad con expresión serena y maletín de cuero sobre el escritorio. Marisela. «Pasa», saludó Esmeralda. Estábamos a punto de comenzar. La abogada desplegó varios documentos sobre el escritorio de caoba. Como saben, el testamento original de Diego establecía un fideicomiso para Marisela y el hijo que abandoné, si existe. Ahora que la identidad de Camila como hija biológica ha sido legalmente confirmada, y con la renuncia formal de Salvador a cualquier impugnación, podemos proceder con la distribución de activos. Marisela escuchó con atención mientras la abogada detallaba cifras y términos legales. Un fideicomiso educativo para Camila, que cubriría desde preescolar hasta posgrado. Un fondo médico para cualquier tratamiento futuro que pudiera necesitar. Una cuenta de inversión que le proporcionaría independencia económica al alcanzar la mayoría de edad. Y finalmente, continuó la abogada, Diego dejó esta propiedad a su nombre. Señora Ruiz, extendió una escritura con una fotografía adjunta. Marisela la reconoció de inmediato. La pequeña cabaña en Valle de Bravo donde habían pasado aquel fin de semana perfecto. El único viaje que realizaron juntos. No sabía que la había comprado, murmuró, las memorias inundándola. La adquirió una semana después de su visita, explicó Esmeralda con voz suave. Mencionó que quería tener un lugar especial para su familia. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de todo lo que pudo ser y nunca fue. Marisela pasó los dedos por la fotografía, recordando la felicidad simple de aquellos días, antes de que las mentiras y la enfermedad lo complicaran todo. Cuando la reunión concluyó y la abogada se retiró, Esmeralda se acercó a Marisela con expresión cautelosa. «Hay algo más que Diego dejó, algo que no está en el testamento», dijo, abriendo un cajón de su escritorio. «Encontré esto entre sus pertenencias después del accidente. Era una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, un anillo de compromiso con un solitario discreto pero hermoso. Según su diario, planeaba pedirte matrimonio», continuó Esmeralda. «Fue 2 días antes de recibir su diagnóstico». Marisela tomó el anillo con manos temblorosas. Un sollozo amenazaba con escapar de su garganta, pero lo contuvo. Este no era momento para lágrimas, sino para cerrar un ciclo. «Gracias por mostrármelo», dijo finalmente. «Pero creo que esto debería quedarse contigo. Es parte de tu historia familiar». Esmeralda negó con la cabeza. «Es parte de tu historia con mi hijo. Quédatelo, no como un recordatorio de lo que perdiste, sino de lo que tuviste. Un amor genuino, aunque imperfecto». La conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Carmen apareció momentos después. «El doctor Castillo ha llegado para la revisión de Camila», anunció. Esmeralda sonrió con complicidad. «Ve tú. Yo me reuniré con ustedes luego para discutir la idea de la fundación». La fundación, otro cambio reciente en sus vidas, inspirada por la experiencia de Camila. Marisela había propuesto crear una organización dedicada a financiar tratamientos cardíacos para niños de familias sin recursos. La Fundación Corazón de Diego, como habían decidido llamarla, utilizaría parte de la herencia para continuar el legado de un hombre que nunca llegó a conocer a su hija. Eduardo esperaba en la terraza, con su maletín médico, y una expresión que se iluminó al ver a Marisela. Ya no vestía la bata de hospital, sino ropa casual que le daba un aspecto más joven y relajado. «Llegué temprano», se disculpó. «Terminé mis consultas antes de lo previsto. Camila está en el jardín trasero con su perro», informó Marisela. «Te está esperando con ansias».
Dice que hoy le prometiste enseñarle a usar el estetoscopio. Eduardo sonrió. Esa niña va a ser cardióloga antes de cumplir 10 años. Caminaron juntos por el sendero, un silencio cómodo entre ellos. Marisela sentía el peso del anillo en el bolsillo de su vestido, un recordatorio tangible del pasado que por fin empezaba a sanar. Recibí una oferta del hospital ABC, mencionó Eduardo casualmente. Jefe del departamento de cardiología pediátrica. ¿En serio? Eso es maravilloso. Marisela se detuvo, genuinamente feliz por él. ¿La aceptarás? Estoy considerándolo, respondió, mirándola con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara. Depende de varios factores. ¿Como cuáles? Eduardo tomó aire, como reuniendo valor, como si cierta madre y su hija planean quedarse en la ciudad o mudarse a Valle de Bravo. Marisela lo miró sorprendida. ¿Cómo sabía lo de la cabaña? Esmeralda mencionó la propiedad, explicó, leyendo su expresión. Y me pregunté si estabas considerando un nuevo comienzo. Lejos de todo esto, había preocupación en su voz, y algo más que Marisela no se había permitido reconocer hasta ahora. No he decidido nada aún, respondió con sinceridad. Pero si nos quedamos o nos vamos, me gustaría que... Se detuvo, insegura de cómo continuar. ¿Que qué? La animó Eduardo. Que siguieras siendo parte de nuestras vidas. Completó finalmente, su voz apenas un susurro. No solo como médico de Camila. La sonrisa de Eduardo se ensanchó, iluminando su rostro entero. Eso esperaba escuchar, dijo, tomando suavemente su mano. Porque he estado buscando el momento adecuado para invitarte a cenar. Solo nosotros dos, sin monitores cardíacos ni conversaciones médicas. Marisela sintió un rubor cálido extendiéndose por sus mejillas. A lo lejos, podían ver a Camila jugando con Pelusa, su risa cristalina flotando en el aire primaveral. Me encantaría, respondió, permitiéndose por primera vez en años la posibilidad de un nuevo comienzo. El anillo en su bolsillo ya no parecía un peso, sino un testigo silencioso de que el amor, incluso el interrumpido por la tragedia, podía abrir puertas hacia futuros inesperados. Diego siempre sería el padre de Camila, una parte fundamental de su historia, pero quizás, ahora, había espacio para escribir nuevos capítulos. «Mami, doctor Eduardo», llamó Camila, corriendo hacia ellos con una energía que meses atrás habría sido imposible. «Vengan rápido». Pelusa encontró algo enterrado en el jardín. Intercambiando una mirada cómplice, ambos corrieron tras la niña, hacia lo que fuera que el futuro tuviera reservado para esta familia reconstruida desde los fragmentos del dolor y la esperanza. 7 años después, la sede de la Fundación Corazón de Diego, instalada en lo que antes fuera el ala oeste de la mansión Montalvo, bullía de actividad. Las paredes, antes cubiertas de retratos familiares austeros, ahora mostraban coloridos dibujos de niños que habían pasado por sus programas de tratamiento cardíaco. Marisela, a sus 35 años, revisaba los últimos detalles para la gala de aniversario mientras caminaba por los pasillos con confiada familiaridad. Su cabello, ahora cortado en un bob elegante, enmarcaba un rostro que había ganado en serenidad lo que había perdido en juventud. El traje sastre que vestía era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. De mesera agotada a directora ejecutiva de una de las fundaciones médicas más respetadas del país. Los del catering acaban de llegar, informó Victoria, quien sorprendentemente se había convertido en su mano derecha en la fundación. Y las flores para el escenario son espectaculares. Marisela asintió, marcando otro punto en su lista. Camila ya regresó de la escuela. Acaba de llegar con Eduardo. Están en el jardín con Esmeralda, preparando su discurso. El sonido del nombre de Eduardo aún provocaba una cálida sensación en su pecho. Incluso después de 5 años de matrimonio, su relación había florecido lentamente, con la cautela de 2 personas que conocían el dolor de la pérdida, hasta convertirse en un amor sólido y maduro que había traído estabilidad a sus vidas. Al salir al jardín, Marisela se detuvo un momento para observar la escena. Camila, ahora una vivaz adolescente de 13 años, gesticulaba animadamente mientras leía de unas tarjetas. Su largo cabello negro, idéntico al de Diego, caía sobre una espalda que ya mostraba signos de la mujer que pronto sería. A su lado, Eduardo escuchaba con atención, ocasionalmente sugiriendo ajustes con la paciencia infinita que lo caracterizaba. Esmeralda,
sentada en una silla de jardín, observaba a su nieta con un orgullo que iluminaba su rostro, a pesar de las arrugas que los años habían acentuado. Y por eso, en este 7º aniversario de mi operación, quiero agradecer a todos los que hacen posible que otros niños como yo reciban una segunda oportunidad. Camila terminó su lectura y miró expectante a su audiencia. ¿Qué les parece? Perfecto, mi amor, respondió Marisela, acercándose. Vas a emocionar a todos. Camila sonrió, mostrando el aplomo y la confianza que habían florecido desde que su corazón sanó. La cicatriz que cruzaba su pecho, visible apenas por el escote de su vestido, era llevada con orgullo, como una medalla de supervivencia. ¿Crees que papá estaría orgulloso?, preguntó, una pregunta que había repetido en diferentes formas a lo largo de los años, mientras construía una relación con el padre que nunca conoció. Marisela intercambió una mirada con Esmeralda antes de responder. Estoy segura de que estaría más que orgulloso, afirmó, no solo por tu salud, sino por la persona increíble en la que te estás convirtiendo. Esmeralda se levantó con la elegancia que 7 años adicionales no habían disminuido. Tienes el corazón de tu padre, Camila, dijo, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. No solo en el sentido literal de la enfermedad, sino en tu capacidad de amar y de inspirar a otros. Diego estaría maravillado. Camila abrazó a su abuela, una imagen que aún conmovía a Marisela, la niña que casi pierden, ahora floreciendo, sosteniendo a la mujer que había sido su roca silenciosa. Eduardo consultó su reloj. Deberíamos ir preparándonos. Los invitados comenzarán a llegar en 1 hora. Antes hay algo que quiero mostrarles, anunció Camila con una sonrisa enigmática. Lo encontré ayer, revisando las cosas viejas del desván para el proyecto de historia familiar. Guió al grupo hacia la biblioteca, ahora convertida en un acogedor espacio familiar. Sobre la mesa, descansaba una caja de madera tallada que Marisela reconoció como perteneciente a Diego. Encontré esto escondido detrás de unos libros, explicó Camila, abriéndola con cuidado. En su interior había un pequeño cuaderno, diferente al diario que ya conocían, varios sobres sellados y un mapa dibujado a mano de Valle de Bravo. Son cartas, murmuró Esmeralda, tomando uno de los sobres, para mi futuro hijo o hija, para leer cuando cumplas 15 años. Hay una para cada cumpleaños, continuó Camila, mostrando los sobres numerados. Y esto, señaló el mapa, tiene marcado un lugar específico con las palabras «El tesoro que dejé enterrado para ti». Marisela tomó el mapa con manos temblorosas. El punto marcado correspondía exactamente al lugar donde se encontraba la cabaña que Diego le había dejado en herencia. Esa pequeña propiedad que ahora utilizaban para escapadas familiares ocasionales. Nunca deja de sorprenderme, susurró, la emoción formando un nudo en su garganta. Incluso después de tanto tiempo, sigue encontrando formas de estar presente. Eduardo observaba la escena con respeto, consciente del significado profundo que tenía para su familia. A lo largo de los años, había aprendido a convivir con la memoria de Diego, entendiendo que no era un rival, sino una parte fundamental de las vidas que amaba. Papá me escribió cartas. Camila sostenía los sobres contra su pecho, su voz una mezcla de asombro y reverencia. Todo este tiempo, tenía mensajes esperándome. Siempre fue previsor, comentó Esmeralda con una sonrisa triste. Incluso en sus peores momentos, pensaba en el futuro, en ti. El teléfono de Marisela interrumpió el emotivo momento. Era Carmen, anunciando la llegada temprana de algunos invitados. Debemos terminar de prepararnos, dijo, guardando cuidadosamente las cartas en la caja. Camila, ¿quieres leer alguna ahora? La adolescente negó con la cabeza. Voy a esperar, dice claramente, para cuando cumplas 15. Respetaré sus deseos. Sonrió, una sabiduría más allá de sus años brillando en sus ojos. Además, sé que estará conmigo esta noche, aunque no pueda verlo. Mientras Camila subía a su habitación para terminar de arreglarse, Marisela se quedó un momento a solas con Eduardo y Esmeralda. A veces no puedo creer lo mucho que ha cambiado todo, reflexionó, mirando por la ventana hacia los jardines donde pronto se reunirían cientos de benefactores para apoyar la causa que había nacido del dolor de su hija. De estar contando monedas para sus medicamentos a esto, Eduardo tomó su mano, el gesto simple que siempre la reconfortaba. Te lo has ganado, Marisela,
Todo esto existe gracias a tu visión y tu trabajo. Esmeralda asintió, la severidad aristocrática de antaño ahora suavizada por años de amor familiar. Los Montalvo siempre fueron conocidos por su riqueza material, dijo. Gracias a ti y a Camila, ahora somos conocidos por algo más valioso, por ayudar a quienes más lo necesitan. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Victoria asomó la cabeza. Disculpen, pero hay alguien que insiste en ver a Esmeralda antes del evento. Dice que es importante. Esmeralda frunció el ceño. ¿Quién es? Salvador. El nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Salvador Montalvo, quien había desaparecido de sus vidas 7 años atrás, ahora regresaba en la noche más significativa para la fundación. Esmeralda se tensó visiblemente, pero asintió. Hazlo pasar a mi despacho privado. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Marisela. No, esto es algo que debo manejar sola, respondió la matriarca, irguiéndose con la dignidad que la caracterizaba. Pero no te preocupes. Salvador ya no tiene poder sobre nosotros. Mientras Esmeralda se alejaba, Eduardo abrazó a Marisela por la espalda, su presencia sólida anclándola en el presente. ¿Estás bien? Sí, respondió, sorprendida de descubrir que era verdad. Lo que sea que Salvador quiera, ya no puede afectarnos. La gala transcurrió como un sueño. El ala oeste de la mansión, transformada en un elegante salón de eventos, brillaba bajo las luces de las arañas de cristal. Médicos, benefactores, familias de niños tratados por la fundación, todos reunidos para celebrar 7 años de trabajo que había cambiado cientos de vidas. Para sorpresa de todos, Esmeralda apareció acompañada de Salvador. El tiempo no había sido amable con él, más delgado, con el cabello completamente gris y una fragilidad en su paso que contrastaba con su antigua arrogancia. Más tarde, Esmeralda explicaría en privado que Salvador había regresado a México tras ser diagnosticado con cáncer terminal, buscando reconciliación antes del final. El momento culminante llegó cuando Camila subió al escenario para dar su discurso. Vestida con un elegante vestido azul que resaltaba el tono oliváceo de su piel, parecía mayor que sus 13 años. Su presencia captó de inmediato la atención de la audiencia. Hace exactamente 7 años, comenzó, su voz clara y confiada. Mi corazón se detuvo por unos instantes durante una cirugía que me salvó la vida. Pero en realidad, mi historia comenzó mucho antes, cuando mi padre, Diego Montalvo, tomó una decisión basada en el miedo y el amor. Desde su mesa, Marisela observaba con orgullo cómo su hija relataba su historia con una elocuencia que conmovía hasta a los más estoicos asistentes. Eduardo sostenía su mano bajo la mesa, su pulgar trazando círculos reconfortantes en su palma. Mi padre nunca llegó a conocerme, pero me dejó 2 regalos invaluables, continuó Camila. El primero fue la oportunidad de vivir, a través de un legado que financió mi tratamiento. El segundo fue mostrarme que incluso nuestros errores, cuando nacen del amor, pueden transformarse en algo hermoso. Mientras Camila concluía su discurso con un llamado a la acción para seguir apoyando a niños con enfermedades cardíacas, Marisela sintió una paz profunda asentarse en su alma. El camino había sido largo y doloroso, pero cada paso los había llevado a este momento de redención colectiva. Más tarde, cuando los invitados comenzaban a retirarse y la noche avanzaba, Marisela encontró a Camila sentada junto a la fotografía de Diego que ocupaba un lugar de honor en el salón. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó, sentándose a su lado. Mejor que bien, respondió Camila sonriendo. Solo estaba agradeciéndole a papá por todo. Marisela miró la fotografía de Diego, el hombre que había amado brevemente pero con intensidad, el hombre cuya mentira nacida del miedo había causado tanto dolor, pero también había sembrado las semillas de esta vida que ahora florecía. Intentó protegernos a su manera, dijo suavemente. No fue perfecto, pero su amor eventualmente encontró el camino de regreso a nosotras. Eduardo se acercó, seguido por Esmeralda y un frágil pero reconciliado Salvador, la familia que nunca imaginaron tener, unida por un corazón que había dejado de latir pero que seguía vivo en cada uno de ellos. Algunos corazones están destinados a encontrarse, murmuró Camila, como si pudiera leer los pensamientos de su madre. Aunque uno de ellos haya dejado de latir, Marisela abrazó a su hija, la prueba viviente de que el amor, incluso imperfecto,
podía trascender la muerte y crear vida nueva. Diego había plantado una semilla con su sacrificio equivocado pero sincero, y ella había florecido más allá de lo imaginable. Juntos, como la familia improbable pero inquebrantable que habían llegado a ser, observaron la fotografía del hombre que los había unido a todos, sus corazones latiendo al unísono en el silencio de la noche,